Buenos días, mi nombre es René Robles, soy neurólogo experto en esclerosis múltiple y mi función actualmente es no solo en la parte clínica y profesional de visitas en los pacientes, sino también me dedico en un 50% a los sistemas informáticos, en este caso del Hospital de Girona, el Dr. Josep Trueta y Hospital Santa Caterina. Ahora os compartiré la presentación y comenzaremos la charla. La charla se trata de la transformación digital en época COVID-19, qué experiencia hemos tenido en nuestros hospitales y el impacto en la relación con médico-paciente. Tal como os comentaba previamente, mi función no solo es asistencial en un servicio de neurología dedicado a esclerosis múltiple, sino también como parte de un equipo de sistemas de información, y eso pues nos da la posibilidad de tener una parte funcional muy clara y una toma de contacto directo con los cambios en nuevas tecnologías, ¿no? Ahora mismo nuestro equipo va creciendo y eso es bueno también. Ya entrando en la parte de COVID, un breve resumen, es deciros que el COVID, la COVID, como sabéis, pues el 8 de diciembre fueron los primeros casos en Wuhan, y a partir del 31 de enero la OMS declara la emergencia a nivel internacional y la declara como pandemia global hasta el 11 de marzo del 2020, ¿no? A partir de aquí, pues ya todos conocéis cómo ha ido la historia, ¿no? De cómo desde Asia pues se fue expandiendo toda la pandemia, tanto por toda Europa, pues toda América, tanto del norte y del sur hasta la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Bien, en este aspecto, la primera parte que ¿no? fue poner a los médicos, ¿no? como héroes de esta situación, con toda una mediática por el medio que también, como sabéis, hubo, y que no entraré, pero que simplemente los médicos sufrimos en carnes propias toda la pandemia y toda su evolución, no solo a nivel de equipos de protección individual, sino también a nivel de cómo veíamos sufrir al paciente. Por lo tanto, la relación médico-paciente ya la pandemia en este punto de vista ya la estaba tocando, ¿no? Y si hablamos de nuevas tecnologías, este es un resumen en general de los 5 grandes grupos de nuevas tecnologías que se han desarrollado con la pandemia. Pues yo me basaré sobre todo en lo que es la telemedicina y gestión de datos y impresión 3D, porque es lo que hemos llegado a vivir o a implementar en nuestros hospitales. No es mi experiencia, no hemos llegado a implementar ni tracking, ni inteligencia artificial, ni realidad virtual de momento, ¿no? Por lo tanto, estas son las dos cosas. Si hablamos de telemedicina y gestión de datos, ¿no? Como sabéis, pues una vez que se inicia la pandemia, pues lo que se hizo en primer lugar fue toda la actividad de consultas externas se suspendió, ¿no? Y a partir de aquí, esta suspensión significaba que todas aquellas prestaciones se habían de automáticamente convertir en prestaciones telemáticas para el sistema. Y no solo eso, sino que desarrollamos un sistema de SMS personalizado por centro que nos permitía enviarle a los pacientes, ¿no? que tenían esta visita programada, que no era necesario acudir, ya que había habido pues, una anulación de consultas masivas y que ya se les reprogramará o se volvería a contactar con ellos. Eso por un lado. Por lo tanto, aquí vemos dos grandes necesidades, ¿no? Una necesidad de gestión de consultas y una necesidad de datos, porque salud pública pues constantemente nos pedía datos a nivel de tecnologías y sistemas de información, datos verídicos sobre cómo iba evolucionando la pandemia en nuestros centros, ¿no? El SMS incluso se llegó a ser interactivo, de tal manera que pudimos incorporar una funcionalidad con 3 preguntas de sí-no, en el cual pues incluía, ¿ha tenido en el último mes fiebre, tos, ¿no? Las que veis aquí? ¿Convive usted con alguna persona diagnosticada con sospecha de COVID? ¿O ha sido diagnosticado de COVID en el último mes? Por lo tanto, si había un sí en esta respuesta,
automáticamente los gestores, las gestoras de casos, pues anulaban la visita y se reprogramaba dependiendo de la situación. De esta forma fue como la nueva tecnología de impacto, digamos así, fue como masivamente anuló, cambió visitas a telemáticas y generamos un SMS que nos pudiera servir de interacción con el paciente. Bien, en cuanto a la consulta, ¿no? Una vez estas medidas de impacto fueron implementadas, pues pasamos a las medidas de cómo visitar a los pacientes, ¿no? Y para esto, pues la telemedicina, que ya no es nada nuevo, pues se puso pues muy de moda. Como sabéis, Zoom incrementó exponencialmente su uso y sus licencias. De hecho, pues en nuestra unidad, este es un tuit que ¿no? tuiteé el 17 de marzo, veíamos como ese día todas las visitas las realicé por Zoom, con el consentimiento verbal del paciente, el consentimiento dado. Posteriormente, ¿no? Se hablaba de problemas de privacidad del Zoom, y esto pues nos llevó, en este caso a mí personalmente, como parte del sistema de información, a generar un sistema interno nuestro, ¿no? Que estuviera cifrado dentro del sistema. Este es el sistema en general. Lo que hace es que desde el paciente se genera una URL y se envía un SMS al paciente con una URL para poder conectar por videoconferencia. Y de esta manera, pues nosotros pudimos con nuestro sistema informático, este paciente nos ha dado su consentimiento para presentar su foto aquí, nos permitió conectar con el paciente por medio de videoconferencia y a través de un sistema cifrado legal e integrado en el sistema informático de información, ¿no? Por lo tanto, esto se desarrolló en un tiempo récord y fue muy importante de caras a cómo el impacto sobre el paciente en las consultas externas, ¿no? La siguiente innovación de caras a telemedicina que realizamos fue lo que se llama la e-consulta, ¿no? Esto fue ya más a posteriori, incluso ahora la estamos continuamente mejorando. Lo que se hizo es que a un paciente determinado, imaginaros, ¿no? Después del golpe duro de la pandemia, de la anulación masiva de visitas, ¿no? Luego, pues, se abrieron las consultas, los pacientes volvieron a venir, ¿no? Pero entonces decidíamos, aquellos pacientes más estables, aquellos pacientes que estaban pues más controlados, decidíamos que la siguiente visita se podía hacer o por videoconsulta o que nos podían enviar e-consultas. Entonces el profesional decide qué paciente nos puede enviar e-consulta y abrimos una vía directa entre el paciente y el especialista para crear visitas que se llaman asíncronas, ¿no? Que si es que el paciente necesita algo, pues no se contesta en el momento porque no es un chat, pero hay una vía de comunicación también cifrada. Por lo tanto, videoconsultas, consultas telefónicas, que evidentemente esto es más fácil, pero videoconsulta cifrada y la e-consulta, que es una visita asíncrona mediante texto, imágenes o PDFs. Bien, esto es en cuanto a la gestión de consultas. Ahora pasamos al bloque de necesidad de datos, que también era muy importante, ¿no? Entonces, para esto, nosotros ya teníamos experiencia en la recogida estructurada de datos a través de un proceso asistencial y lo que hicimos fue desarrollar un proceso específico para COVID que lo que nos permitía era recoger en tiempo real, mientras se estaba visitando al paciente, datos estructurados. Entonces, estos datos estructurados se podían enviar estructuradamente a salud y era mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más homogéneo, sobre todo. Cuando hablo de dato estructurado, es un dato, ¿no?, de alta calidad en el cual pues, el profesional recoge muy homogéneamente y hay muy poco margen para equivocarse, ¿no? Por lo tanto, esta forma fue la forma más eficaz y eficiente de poder enviar datos a salud pública, a más de datos de las PCRs, test rápidos que ahora justo se están usando, ¿no? Los test rápidos de antígeno que son tipo glucosa, ¿no? Estos test rápidos, pues también hemos creado una plataforma para que se puedan enviar los datos de forma estructurada a salud pública.
Bien, estos cambios tecnológicos y de nuevas tecnologías fueron los grandes cambios que realizamos y este fue el impacto directo sobre el paciente, ¿no? En la relación médico-paciente. Por lo tanto, es sobre todo en los cuales nos basamos. La impresión 3D es verdad que, sobre todo en cuanto a EPIs, ¿no? En los equipos de protección individual, y respiradores, había mucha demanda. Pues aquí en esta parte hubo muchas empresas, una de ellas pues muy cercana a nosotros, que nos facilitaron, pues en este caso, él es un residente nuestro, el doctor Domínguez, que en este caso pues tiene, ¿no? una pantalla de protección creada con tecnología y con impresión 3D, ¿no? En este aspecto tuvimos la suerte de poder contar y también se iniciaron pruebas con un respirador impreso en 3D, pero al final no se llegó a usar. Bien, esto es simplemente, incluso se llegó a poder probar las máscaras de Decathlon, estas típicas, pero no se llegó a implementar. Por lo tanto, estas son la telemedicina y la impresión 3D fueron los dos grandes cambios. Y nada, el hecho del tracking y la inteligencia no llegamos a hacerlo, aunque sí que hubo alguna en cuanto a tracking, ¿no? Como sabéis, en Singapur y Google pues desarrollaron muchas de estas tecnologías, aunque con un cierto temor al tema de la privacidad. Desde aquí, desde Cataluña, se creó una aplicación con el objetivo de poder hacer un tracking por geolocalización, pero finalmente el proyecto se abandonó y lo que se hace es un tracking más manual de contactos, ¿no? Por eso no he entrado. En cuanto a inteligencia artificial, simplemente recordaros que cómo fue Blue Dot, que fue a finales de diciembre quien dio la alarma gracias a un algoritmo de inteligencia artificial de que algo estaba pasando, que se venía una pandemia probablemente, y que ahora mismo pues la inteligencia artificial nos permite o nos ha permitido pues encontrar muchos tratamientos que han sido algunos útiles más o menos para la enfermedad e incluso pues, ¿no? Escáneres incluso con la voz, ¿no? Esto pues, se está probando. La gran promesa pues es que por fin llegue la vacuna, ¿no? A ver cómo nos llega, pero sobre todo esto, ¿no? Que no debemos olvidar, y con esto quiero acabar, que lo mejor que ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? No es solo mejorar el diagnóstico, la gestión asistencial y todo esto que os he comentado, sino es la oportunidad, ¿no? De restaurar el precioso tiempo entre pacientes y profesionales sanitarios, ¿no? Esto no lo he dicho yo, lo dijo Sócrates en su momento y nada, con esto quería daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Robles, por esta exposición. Y nos parece que precisamente ahora es un momento interesantísimo e importantísimo, ¿no? Para el desarrollo para la aplicación de las nuevas tecnologías en la medicina, ¿no? Porque la pandemia nos está relegando, o sea, nos está... ¿Qué se puede grabar aquí? Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta exposición. Y nos parece que ahora en estos momentos de pandemia, en el que muchos servicios se han visto reducidos, en los que tenemos que estar más confinados en el hogar, nos parece que todas las nuevas tecnologías pueden aportar muchísimo a la gestión del paciente y al bienestar del afectado de esclerosis múltiple. Hay una cuestión en la que solemos tener bastantes consultas sobre la telemedicina y nos parece, ¿no? Que el paciente, el afectado, no termina de valorar la atención telefónica o la atención vía telemedicina, puede ser pues vía Skype, ¿no? No la termina de valorar de la misma manera que una visita física en la que está cara a cara con el
con el especialista. Y nos parece que aquí hay como algo que le falta a la telemedicina, ¿no? En cuanto a inspirar confianza, en cuanto a que el paciente perciba que la atención que se le ofrece y los consejos que se le dan son equivalentes a los que tendría en una visita física, ¿no? Nos parece que no lo termina de percibir y no sabemos muy bien por qué es. ¿Y qué más se podría hacer en este aspecto? Yo estoy de acuerdo, que la situación de la pandemia ha sido la situación de la pandemia y esto pues la telemedicina en realidad nos ha ayudado a mantener este contacto. No es el mismo contacto, evidentemente. Yo creo que la telemedicina no podrá nunca, vamos, considero que nunca podrá eh, ¿no? suplantar el hecho de una visita física, ¿no? presencial. Ahora bien, que la pandemia nos tiene que ayudar a gestionar mejor las visitas que sean presenciales, pues probablemente esto sí, ¿no? Y aquí es donde pues ha de intervenir un proceso de educación, no solo para los profesionales, sino también para los pacientes, ¿no? Nosotros en nuestro caso estamos recogiendo también, ¿no? las opiniones de los pacientes y probablemente aquellos pacientes que están mejor, ¿no? que están más controlados, que están más activos, probablemente las visitas presenciales una vez al año con visitas en medio más telefónicas o más telemáticas, para ellos les ha ido muy bien en todos los aspectos. Entonces, no es lo mismo esto que para un paciente que tiene más dificultades, ¿no? Entonces, esto de aquí es el tema de siempre, ¿no? Yo creo que es la gestión de cuál será presencial o cuáles serán más telemáticas la clave. Y la educación de caras a los pacientes, ¿no? Que entendáis que no es que no queremos veros, ¿no? Sino que la situación es la que es, ¿no? Y que probablemente aquellos pacientes que tengan más necesidad son aquellos que, ¿no? Hacer una telemedicina para el paciente, así como hablamos mucho de los tratamientos teledirigidos para cada paciente, pues la telemedicina seguramente irá encaminada a este objetivo. El otro tema que me comentaba de ¿no? cómo el paciente se puede sentir más o qué recomendamos, ¿no? Una de las cosas que yo siempre le recomiendo a mis pacientes cuando hacemos telemedicina, cuando hacemos videoconsultas, por ejemplo, o visitas telefónicas, es hablar justamente de los síntomas relacionados con la enfermedad, ¿no? Aquellos grandes olvidados que a veces en la visita presencial pues no se comentaban porque no había tiempo, porque teníamos que hacer una exploración, porque teníamos que hacer otras cosas que no dedicarnos, ¿no? a los síntomas, ¿no? Hablo del dolor, de la calidad del sueño, de las emociones, ¿no? de los ánimos, de si me estoy tomando bien o no, de que si noto que estoy un poco bajo de ánimos o me duele o tengo rampas o tengo calambres o tengo esto de aquí, ¿no? que muchas veces en la visita presencial no se tocaba, pues una oportunidad para hacerlos a través de las telemáticas y de esta manera poder compensar, ¿no? las visitas presenciales con las telemáticas. Ujú. Bien. Bueno, está claro que la telemedicina exige una adaptación, ¿no? por parte de tanto del médico como del afectado, pero que indudablemente nos aporta muchísimo, ¿no? Em, Hay otro aspecto de las nuevas tecnologías que ha comentado, que es el de la inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿en qué puede ayudar la inteligencia artificial y el manejo de datos, ¿no? Al afectado de esclerosis múltiple? Ujú. Sí, en los pacientes afectados de esclerosis múltiple, uno de los principales problemas que tenemos es que muchas veces no sabemos a priori cómo irá aquella persona, ¿no? ¿Cómo evolucionará? Incluso es una pregunta que nos hacen muchos los pacientes, ¿no? Oiga, doctor, yo ahora estoy bien, pero ¿cómo estaré en 10 años? ¿Cómo estaré en 15 años?
porque tenemos pacientes, ¿no? Hay pacientes que llevan pues 20, 25, 30 años que están muy bien y otros pacientes que lastimosamente no evolucionan o evolucionan peor, ¿no? Entonces, poder que la inteligencia artificial nos dé datos a través del análisis de datos de historia clínica, a través del análisis de datos de resonancia magnética y datos de sangre, de biomarcadores que se llaman, ¿no? Entonces, estos todos conjuntados, pues estos algoritmos seguramente serán capaces de poder predecir en el futuro, ¿no? En base, un algoritmo de inteligencia es una máquina que yo le enseño, mira, este tipo de pacientes inició así y terminó así. Y este otro tipo de paciente inició así y terminó así. Pues vale, ahora yo te doy unos datos y en base a lo que has aprendido, ¿qué? ¿Cómo irá este paciente? Se basa en eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos ayudarán muchísimo. Ahora estamos, ¿no?, en plena época verde, ¿no?, de la inteligencia artificial en la práctica clínica, pero yo creo que nos ayudarán muchísimo en esto, en lograr detectar marcadores de predicción de la enfermedad, ¿no? Porque diagnosticarla es más fácil, ¿no? Hacer un diagnóstico es un poco más fácil, pero predecir cómo evolucionará es lo complicado. Yo creo que aquí la inteligencia artificial tiene su punto clave. Muy bien. Y luego otro punto de otra tecnología, ¿no?, que ha llegado también para quedarse es la realidad virtual, que me ha llamado la atención, que la ha mencionado muy de pasada. Y me parece que en realidad virtual hay muchísimas posibilidades que se abren, sobre todo de cara a lo que sería la rehabilitación y la recuperación, por ejemplo, después de un brote. Y me gustaría saber en qué punto se está, si podemos esperar desarrollos a corto plazo que puedan ayudar al afectado de esclerosis múltiple. Sí, sí. Eh, sí, yo lo he comentado muy ¿no?, por encima, porque justamente el objetivo de mi charla era comentaros nuestra experiencia, ¿no? Y nosotros no hemos tenido experiencia con realidad virtual. Pero sí que es verdad que es un tema que a nivel mundial pues se está desarrollando y viene seguramente para quedarse. Es decir, es verdad que dependemos de un aparataje, ¿no?, de una inversión, ¿no?, que cada vez es menor, ¿no?, la inversión económica que se tiene que hacer para realidad virtual, pero yo creo que vendrá y será clave para aquellos pacientes que necesiten rehabilitación. La rehabilitación física es una de las partes más fuertes que se está desarrollando dentro de la realidad virtual en esclerosis múltiple. Gafas de realidad virtual para realizar ejercicios, ¿no? Pacientes que tienen poca movilidad, pacientes que por la pandemia efectivamente no pueden trasladarse o no pueden ser vistos, o no se pueden mover, o no pueden salir de sus casas, ¿no? Este tipo de soluciones les ayudarán a poder tener una pauta de ejercicios personalizada. Y esta es otra, ¿no?, la clave, ¿no?, el desarrollar el ejercicio personalizado, ¿no? Y en esto sí que nosotros mismos estamos trabajando, no lo he comentado porque es un programa muy, muy piloto, pero estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación que nos permita poder recetar ejercicios físicos dependiendo de qué tipo o en qué grado está el paciente, ¿no? Y estos ejercicios físicos asociados a realidad virtual en el futuro pues serán la clave. Pues yo creo que este es un tema que a lo mejor dentro de un año podemos volver a hablar y habrá muchas novedades. Sí, Eh, pero lo que destacaría de hoy es que la telemedicina, bueno, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse en el acto médico, ¿no?, y en la relación entre el paciente y el especialista, y que nos pueden ofrecer mucho. Y pueden mejorar mucho la calidad también y pueden ayudar, pues, por ejemplo, en situaciones como la actual en la que no se puede uno desplazar al médico con la misma facilidad, pues pueden ayudar a mantener esa gestión, ¿no?, del paciente y esa relación entre el paciente y el especialista que es tan necesaria para el día a día de los afectados de esclerosis múltiple. Doctor, dentro de unos meses o dentro de un año ya volveremos a hablar y a ver
qué novedades nos podrá explicar entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchos ánimos y a todos los pacientes y sobre todo muchas esperanzas porque seguro, tal como lo comentas, en un año tendremos muchísimas novedades en cuanto a las nuevas tecnologías y cómo impactan en nuestra relación. Un abrazo. Adiós.